Continuamos entonces estas reflexiones sobre el sacramento del matrimonio, no perdiendo de vista esa visión del matrimonio desde Dios, ¿no? Siempre como esa imagen del amor esponsal de Él con la humanidad. Por eso cuando lo contemplamos ahora desde el ámbito del sacramento, ¿sí? Ya desde el matrimonio como sacramento, lo podemos entender mejor. ¿A qué vino Cristo al mundo? A restablecer, primero que todo, esa unión, a reparar esa ruptura que se había dado entre la humanidad y Dios por el pecado original. Vino, se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Y ese hacer al hombre a Dios, hacer el hombre Dios, abarcaba todos los aspectos. No podía quedar fuera la relación de pareja. Al elevarlo a la dignidad del sacramento, primero, Cristo le comunica, Él mismo se hace en el sacramento esa fuerza, esa vida, ese amor, esa unidad que debe reinar en los esposos. Todo sacramento sabemos que comunica la gracia. ¿Y qué es la gracia? La vida de Dios. En cada sacramento Cristo se nos da. Y a los esposos Cristo se les da como amor, fuerza, unidad, fidelidad. ¿Para qué? Para que amen como Dios ama. Para que se hagan el uno para el otro instrumento de ese amor de Dios. No es otra la razón de ser de los esposos. Por eso Cristo clarifica, recuerda, clarifica, puntualiza ese orden puesto por Dios en el matrimonio desde el comienzo. Y siempre que Jesús habla del matrimonio, dice lo mismo en el capítulo 19 de San Mateo. Habla de las características del matrimonio que no son otra que las mismas características del amor de Dios. Cuando los fariseos le preguntan que si es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa, ¿y qué responde Cristo? ¿No habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra y dijo: por esto dejará el hombre al padre, a la madre, y se unirá a la mujer, y serán los dos una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y le dicen: ¿y por qué entonces Dios permitió repudiar a la mujer? Por la dureza de vuestro corazón, pero no al principio fue así. Ya va marcando con claridad cómo debe ser la característica de ese amor, o sea, un amor fiel. Ahora, es un amor, la unidad en la pareja, que es otra cosa que nos ayuda a entender el verdadero sentido del matrimonio. Esa indisolubilidad, ¿qué es lo único que la rompe? La muerte. ¿Pero por qué? Porque ese amor de Dios que va del uno al otro, ese no se acaba. Lo único que se acaba es el instrumento de ese amor.
Pero en una viuda, es que cuando se ha vivido el matrimonio según Dios, en la viudez no tiene por qué experimentarse soledad, si se ha concebido así, porque sigue esa relación de amor esponsal entre el alma y Dios. Sencillamente se quitó lo visible de ese amor, lo tangible de ese amor, pero permanece el amor. En el numeral 1615, hablando de esa indisolubilidad del vínculo matrimonial, dice el catecismo, puede causar perplejidad y aparecer como una exigencia irrealizable, como se está dando ahora. Porque ahora se está viendo como un imposible el matrimonio hasta la muerte. Pero hay que considerar que Jesús no impuso una carga imposible de llevar, demasiado pesada, ¿no? Él da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del reino de Dios. Esa es la razón de ser del sacramento. Estamos en el numeral 1615. Esto es lo que se ha de buscar en el sacramento. Esto, la gracia, la fuerza, es un dejar que Cristo entre en la vida de cada uno. Porque solo en Él, solo lo que se establece en Él puede permanecer. Hay expresiones muy bellas en este numeral 1615, hablando de ese seguir, vivir el matrimonio en la dimensión del reino, siguiendo a Cristo. ¿Y cómo se sigue a Cristo en el matrimonio? Amando como Cristo amó. ¿Cómo nos amó Cristo? Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo nos amó Cristo? Su amor no se detuvo ante la infidelidad del pueblo elegido, no se detuvo. Su amor no se detuvo ante la crítica, ante la burla, ante los improperios, ante la indiferencia, ante la ingratitud, no se detuvo. Decíamos, si en uno de los esposos, siquiera en uno, hay en su corazón el amor de Cristo, ese matrimonio permanece. Porque está siguiendo a Cristo. Ahora, qué hermoso cuando está en los dos. Ese seguimiento a Cristo, renunciando a sí mismos. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Es como la primera disposición que tienen que tener los que se van a casar. Una disposición fruto del amor. Porque el que ama verdaderamente se complace en darse, en sacrificarse por el amado. La medida del verdadero amor es el sacrificio. Y es un sacrificio que, como es fruto del amor, es un sacrificio gozoso. Es una renuncia gozosa, no dolorosa.
tomando sobre sí sus cruces. No dice tomando sobre sí la cruz de cada uno, no, sus cruces. O sea que la cruz del otro se hace cruz tuya, porque ya son uno. Y eso se empieza a asumir desde la fórmula del matrimonio. Prometo serte fiel. Es como si dijera, mira, prometo serte fiel en la alegría, cuando no tienes cruces, pero también en el dolor. Porque yo vivir el dolor contigo, eso no es fácil, o sea, no es una buena cosa, agradable, no. Yo vivir contigo la cruz que Dios te mande, la que sea, puede ser una invalidez en una cama por muchos años, puede ser una enfermedad, puede ser una tribulación de otro tipo, pero tu cruz será mi cruz. Eso es lo que se dice en la fórmula del matrimonio. Ese prometo serte fiel es eso. También cargaré sobre mí tus cruces, no por eso te voy a dejar. Los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio. ¿Cómo insiste el catecismo en ese sentido original? Tienes el sentido original, ¿cuál es? Tú, un instrumento del amor de Dios para el otro. Y vivirlo con la ayuda de Cristo. Porque Cristo a eso vino, a enseñarnos el amor del Padre, cuánto nos ama el Padre y cómo nos ama el Padre. Con un amor tierno, fiel, un amor misericordioso, un amor inmutable, eso. Y con ese amor nos amó Cristo. Y con ese amor tienen que amarse los esposos. Pero no se puede llevar a cabo eso sino unido a Cristo en el sacramento, en la vida de la gracia. Y termina este numeral con esta frase hermosa: esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo, fuente de toda la vida cristiana. Ahí maduró y ahí tenemos que saborearlo, en la cruz de Cristo, no fuera de ella. La falta de conocimiento y de profundización sobre el verdadero sentido del matrimonio hace que hoy se llegue al matrimonio con la idea de que no va a haber dificultades, o que si se presentan dificultades ya abandono el camino iniciado, porque no es verdad que yo voy a aguantar, no es verdad que yo voy a soportar, no es verdad que, porque se ha perdido totalmente el verdadero sentido del matrimonio. Y trae las palabras de San Pablo que ya repetimos en la reflexión anterior: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Fin del matrimonio. La santificación. Cada uno se hace instrumento de santificación. ¿Quién es el que santifica? El Espíritu Santificador, que tiene que actuar en cada uno. Y San Pablo añade: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Así que toda la vida cristiana, y esto
Este numeral 1617 confirma lo que reflexionábamos al comienzo. En el sacramento del matrimonio está encerrado todo el significado del plan de amor de Dios sobre la humanidad y de cada sacramento en sí. Porque, ¿por qué? ¿Por qué lo decimos? Toda la vida cristiana está marcada por ese amor esponsal de Cristo. ¿El bautismo qué es? Un misterio nupcial. ¿Cómo lo explica el catecismo? Un baño de bodas. Vamos a buscar la cita de Efesios 5:26. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola mediante el lavado del agua con la palabra, a fin de presentársela así, gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e intachable. Este capítulo del volumen 24 que veíamos lo dice más adelante, cómo él, esa esposa que había sido infiel, esa perversa, como dice esa mujer perversa que lo abandona, está enferma y él no puede casarse con una doncella enferma, ni manchada ni sucia, tiene que lavarla, limpiarla. Y eso es lo que él hace en el bautismo con cada uno de nosotros. Por eso le llama al bautismo un baño de bodas. Precede al banquete de bodas, porque sabemos que en el bautismo recuperamos esa vida divina, esa unión con Dios. El bautismo nos entra en Cristo, nos hace uno con Cristo. Y si meditamos los numerales del bautismo, encontramos como dice, por eso el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, porque se ha hecho uno con Cristo. Y ya realizada esa unión, viene el banquete de bodas, que es la Eucaristía. Cada Eucaristía, ¿qué es cada Eucaristía? Una comunión que vivida en su realidad es un hacerse uno. Es como cada Eucaristía, es como ese símbolo, ¿sí?, de esa unión de cuerpo y alma que viven los esposos en sus relaciones como esposos. Porque es cuerpo y alma. Cristo está en la Eucaristía, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y se une a nosotros, se une a nuestro cuerpo, a nuestra sangre. ¿Sí? Es toda una unión de vida, de amor. Por eso el sacramento es signo eficaz de esa alianza de Cristo y la Iglesia. Por eso el matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento de la nueva alianza. Sabemos que el sacramento es ese signo sensible, sagrado, que santifica y que produce lo que significa la unión. Por eso, la virginidad por el reino, o sea, dirán algunos, y entonces los que no se casan. No por eso dejan de vivir esta realidad del matrimonio, sino que la viven de manera diferente. Todo cristiano tiene que vivir esta relación esponsal con Cristo, cada uno
en el modo como Dios se lo ponga. Inicia el numeral 1618 con una frase que en otro sentido la considerábamos cuando hablábamos del sacramento del orden. Cristo es el centro de toda la vida cristiana. El vínculo, y ponen ese vínculo con mayúscula, el vínculo con Él, con Cristo, ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos familiares o sociales. Y eso es bien importante, porque esto da luz para nosotros entender con más profundidad estas palabras del Evangelio. El que ama a su padre o a su madre, a su esposo o a su esposa, a su hijo o a su hija, hermano, más que a mí, no es digno de mí. Todo vínculo entre las criaturas, filial, fraterno, conyugal, de amistad, todo vínculo tiene que estar fundamentado en el vínculo con Cristo. Si no, casi que pudiéramos decir, no es cristiano. Es un vínculo humano o falso, pero no es cristiano. Por eso, el que deja a su padre y a su madre y se une con Cristo para vivir con Él una vida de entrega total a Él, a sus intereses, a sus necesidades, mediante la Iglesia, que es lo que se llama la virginidad por el reino, está viviendo una relación esponsal con Cristo, de otro modo. También es un amor fecundo, que engendra hijos de Dios, en Dios y para Dios, pero de otro modo, ¿sí? Así que no menoscaba en nada el sacramento del matrimonio, ni el sacramento del matrimonio menoscaba en nada la virginidad por el reino, para ocuparse de las cosas del Señor y para tratar de agradarle. Pone aquí el catecismo algunas citas para ir al encuentro del esposo que viene, la parábola de las vírgenes. ¿Sí? Y Cristo mismo invitó a algunos a seguirle y les tocó dejar su familia para dedicarse a Él. Porque aquí lo importante es nuestro vínculo con Cristo. El cómo lo determina Él, no nosotros. Ese es el gran valor de la virginidad por el reino. Vamos a leer el numeral 2232. Que fue el que leímos en la sesión anterior de catequesis. Los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos. Entonces, ¿cómo nos lo repite eso? En el volumen 1 encontramos ampliamente expresada esta forma de vivir con Cristo. En el volumen 1 están los capítulos 26 en adelante hasta el 38, donde empieza Jesús a preparar a Luisa para el matrimonio místico y cómo Él le prepara todo, porque Él es el que le prepara el vestido, le prepara el anillo, Él es el que la adorna. Todo lo hace Jesús, porque Él es el esposo
y Él la quiere adornar a su gusto, para Él. Después le renueva en el capítulo 43, creo que le renueva ese matrimonio ante la Santísima Trinidad. Y en el 47 hace con ella el matrimonio en la cruz. Y esto nos da un gran significado. No puede vivirse una relación esponsal sin la cruz. Porque el amor de Cristo por la humanidad, el amor de Cristo por su iglesia estuvo sellado por la cruz. El amor de los esposos, el sacramento del matrimonio brotó, tiene su fuente en la cruz. Entonces no se puede esperar una relación esponsal sin cruz. En el numeral 1620 habla de una manera muy especial de estas dos realidades, el sacramento del matrimonio y la virginidad por el reino. Vienen del mismo Señor. Cristo es quien le da sentido y concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a su voluntad, porque de igual manera, si Cristo es el que dice, si Él te elige a ser virgen por el reino, te va a dar la gracia. Por eso un signo de vocación al sacerdocio o a la vida consagrada en virginidad es que Dios da la capacidad, la gracia. Pero si Él te tiene para el matrimonio, no te da la gracia para la virginidad. Y es tan hermoso como Él ha ido manifestando eso a lo largo de la historia. Recuerdo ahorita claramente, se me viene el recuerdo de los papás de Santa Teresita. Él quería consagrarse, bueno, primero la Santísima Virgen y San José. Ambos querían consagrar su virginidad por el reino. Y Dios dice no, a la Virgen le dice no, vas a ser mamá, te vas a casar. Igual le pasó a los papás de Santa Teresita. El señor Martín quería consagrar su vida al Señor y solicitó entrar en un monasterio. Y no lo aceptaron porque no sabía el latín. Y Celia, su esposa, entró a un convento, no recuerdo ahorita cuál, pero un convento de vida contemplativa, y la echaron por enferma. Dios provoca el encuentro y pone en los dos el atractivo. Y se casan, ¿y qué hacen? Prometen permanecer vírgenes. Pero en ese tiempo eran muy obedientes al catecismo. Y todo cristiano no puede hacer una promesa ni un voto si no es bajo la obediencia del confesor. Por sí mismo no, tiene que someter eso al confesor. Y sometieron su voto al confesor y el confesor les dijo, no, tengan los hijos que Dios les mande. Es ver cómo Dios es el que va mostrando cómo quiere Él manifestar este amor esponsal. No es como nosotros queramos, es como Él elija. Porque Él es el autor del matrimonio. El modo, con cada alma, lo vive Él. Él lo elige. Con Luisa lo eligió en virginidad por el reino, lo vivió así. Con otros santos los ha vivido en el matrimonio como sacramento. Y en la vida de cada uno de nosotros, Él lo ha manifestado como Él quiere. Pero es Él. En Conchita Cabrera de Armida, igual.
Ella se casó, pero cuando él quiso, le quitó su esposo para quedar él. Dios es el dueño. Él maneja todo como quiere. Por eso dice que la estima de la virginidad por el reino y el sentido cristiano del matrimonio son inseparables y se apoyan mutuamente, porque vienen de una única realidad, de una única fuente que es Dios. Vamos a detenernos entonces ahorita en este matrimonio como sacramento, ¿no? Las condiciones ya para la validez de este sacramento. El sacramento tiene dos condiciones para su validez. La primera, el consentimiento mutuo entre el hombre y la mujer. Consentimiento mutuo. Y la segunda es la bendición que la Iglesia da a través de su ministro. Esas son las dos condiciones esenciales para que haya verdadero sacramento. Entonces nos vamos a detener en cada una de ellas. Sabemos que un sacramento requiere, primero, que haya sido instituido por Cristo. El matrimonio fue instituido por Dios en la creación. Y Cristo lo eleva a la dignidad de sacramento. ¿Qué más requiere el sacramento? Para ser sacramento, un signo sensible. ¿Cuál es el signo sensible del sacramento del matrimonio? El consentimiento mutuo, la entrega mutua expresada por los esposos. Ellos se confieren mutuamente el sacramento. Esa aceptación mutua del uno al otro. Eso es el signo sensible. Ahora, ahí nos tenemos que detener, porque ese consentimiento expresado por los esposos tiene que tener unas características para que se dé el sacramento, si no, no se da. ¿Cuáles son esas características? Ese consentimiento, para su validez, primero, tiene que ser libre. ¿Qué significa que sea libre? Consciente y libre. Debe ser consciente y libre. ¿Qué es ser consciente? Primero, tiene que haber una conciencia interna. Que realmente, internamente, la persona quiera entregarse totalmente al otro y recibir al otro como esposo. Entregarse y recibirlo. Tiene que haber una sinceridad, una coherencia entre lo que expresa verbalmente y lo que hay internamente. No debe haber coacción de ninguna clase, ninguna presión que lo lleve, porque si hay presión, no hay un consentimiento libre, no hay coherencia entre lo externo y lo interno. Él no quiere, pero dice sí. Ella no quiere, pero dice sí. Entonces, toda coacción invalida
este consentimiento de los esposos, quita la libertad y lo hace inválido. O sea, quita la materia sensible del sacramento. Y si esa materia sensible no está, no hay sacramento. Es como si un sacerdote consagrara con Coca-Cola. No se da la transubstanciación. Igual, si no está ese consentimiento, ese amor mutuo, de una manera libre, sincera, no hay sacramento, porque falta la materia sensible. ¿Sí? Es importante entenderlo. Ahora, este sacramento tiene que ser verdadero, no fingido, ya lo decíamos. Debe darse personalmente, no a través de otros. Pues si es mudo, tendrá que escribirlo o mover la cabeza, pero es personal. ¿Ya? No puede ser a través de intermediarios. Y debe manifestarse externamente. No debe suponerse. Ah, no, padre, pero es que si yo vengo aquí vestida de novia es porque quiero casarme. No, tienes que decir duro, sí, lo acepto. Porque tiene que ser expresado externamente y públicamente. O sea, debe haber testigos de esa entrega, de esa donación, de ese recibirse mutuamente el uno al otro. Ahora, como este consentimiento es un acto humano por el que el hombre y la mujer se dan y se reciben mutuamente, expresa este misterio pascual, esa nueva alianza de Cristo, está vinculado a esa alianza de Cristo con su iglesia, porque es imagen de ella. Por eso este sacramento se realiza dentro de la Eucaristía en su forma ordinaria. Digo en su forma ordinaria porque puede darse el sacramento de manera extraordinaria fuera de la Eucaristía. Como ponga el caso de una pareja que lleva viviendo en unión libre mucho tiempo y él está en peligro de muerte, o ella, y quiere casarse. Entonces, puede realizarse el matrimonio en su casa, fuera de la Eucaristía, pero esa es una manera extraordinaria. Lo ordinario es dentro de la Eucaristía. Por ese significado, ese ser signo, sacramento e imagen de esa alianza de amor entre Dios y la humanidad, entre Cristo y su iglesia. Dice el numeral 1621, es pues conveniente que los esposos sellen su consentimiento en darse el uno al otro mediante la ofrenda de sus propias vidas. ¿Qué es una ofrenda? Una donación. En el bautismo nos entregamos a Cristo y ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Cristo y le seguimos perteneciendo a Cristo. Entonces, en el sacramento del matrimonio, ¿qué es lo que le entregamos al otro? Lo que le pertenece ¿a quién? A Cristo, no a mí. Entonces yo al otro le estoy dando como ofrenda una pertenencia de Cristo, que es sagrado. El hombre recibe a su esposa, pero está recibiendo algo que es de Cristo y para Cristo y está en Cristo. Y la mujer está recibiendo en su esposo, porque él se le ofrenda, se le da, se le dona, está recibiendo algo que es de Cristo, que está en Cristo, que es para Cristo. Ese es el sentido cristiano.
ofrenda de sus propias vidas, que ya no son sus propias vidas. Porque si le perteneces a Cristo, ya no es tu vida, es la vida de Cristo, la que tú estás entregando. Uniéndose a la ofrenda de Cristo por la Iglesia, hecha presente en el sacrificio eucarístico, y recibiendo la Eucaristía, para que, comulgando en el mismo cuerpo y en la misma sangre de Cristo, formen un solo cuerpo en Cristo. Todo el sentido que tiene. Por eso es que los esposos se deben disponer al sacramento del matrimonio, recibiendo el sacramento de la penitencia, deben ir puros, para que esa ofrenda sea una ofrenda pura. Ahora, a más de ese consentimiento, de ahí la importancia de una buena preparación. Porque ¿cómo puede haber una donación consciente, libre, generosa, amorosa, si no ha habido una preparación ni un conocimiento? No puede. Y dolorosamente hoy eso casi todo está rodeado es de un afecto carnal, de algo puramente material, pasajero. Los esposos, como ministros de la gracia de Cristo, son ministros de la gracia de Cristo, administran la gracia de Cristo. Cada uno se hace ministro para el otro de esa gracia. Ellos son los ministros del sacramento. Cada uno se hace ministro del sacramento para el otro. O sea, se hace canal de gracia para el otro. Pero a pesar de ese consentimiento que es esencial y que es el signo sensible, la Iglesia pone un testigo de ese recíproco consentimiento y da su bendición a través del ministro, del sacerdote. Y esa bendición es necesaria para la validez del sacramento. Esto es importante porque dice la gente, pero si nosotros somos los ministros del sacramento y el signo sensible es la mutua entrega, pues nos podemos casar en la casa. Entonces, ¿por qué si él y yo nos prometemos amor toda la vida y nos vamos a vivir juntos, cuál es el problema si ahí está el sacramento? No. Porque a más del consentimiento y de esa entrega libre, consciente, sincera, voluntaria, tiene que estar la bendición del sacerdote para la validez del sacramento y que se haga conforme a la forma establecida por la Iglesia, no como cada uno quiere. Porque la Iglesia, los sacramentos los administra la Iglesia. De ella dependen y ella es la que determina cómo se deben realizar. Porque mucha gente leyendo esto dice, sí, pero los ministros entonces nos podemos casar. Yo puedo leer esa fórmula en mi casa y le digo a mi papá y a mi mamá que sirvan de testigos y ya. No puede ser así. Y la Iglesia tiene toda una liturgia en las oraciones que la Iglesia hace, siempre que se llaman epíclesis, ¿no? Pide, implora al Espíritu Santo para la vida de los esposos. Sabemos que el Espíritu Santo es el amor que procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es el que ese amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre
ese mismo Espíritu Santo es el que va a fluir del esposo a la esposa y de la esposa al esposo. Por eso en la ceremonia se pide como comunión de amor de Cristo y de la Iglesia. El Espíritu Santo es el sello de la alianza de los esposos, la fuente siempre generosa de su amor, la fuerza con que se renovará su fidelidad. Ahí está, en el Espíritu Santo, la fidelidad. El hombre no es fiel, ni puede ser fiel por sí mismo. Porque en nosotros no hay un amor fiel. Aun cuando nuestra naturaleza es el amor, la concupiscencia y el pecado marca en nosotros el egoísmo. Es en Cristo, en su gracia, en la unión con Él, que vamos adquiriendo todas esas propiedades del amor divino, que es el que debe fluir de un esposo a una esposa y de una esposa a un esposo. Es el amor de Dios. Ese sí es fiel, ese sí es generoso, ese sí es misericordioso, ese sí es heroico. El nuestro no. En los numerales del 1626 a 1631, el catecismo va explicando ampliamente esas características del consentimiento, ¿no? El consentimiento, dice el numeral 1628, debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes, acto de la voluntad. Libre de violencia o de temor grave externo. Ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido. La presencia del ministro de la Iglesia expresa visiblemente que el matrimonio es una realidad eclesial. Por eso la Iglesia exige la forma eclesiástica de la celebración. ¿Por qué la Iglesia lo exige? Y da 3 razones. Porque es un acto litúrgico, es un sacramento y conviene que sea celebrado en la liturgia pública de la Iglesia. Un matrimonio siempre tiene que tener testigos, tiene que ser un acto público, no en secreto. ¿Por qué es un acto eclesial? Porque introduce a la pareja en la Iglesia y le da dentro de esa Iglesia unos derechos como pareja y unos deberes entre ellos y con los hijos. ¿Por qué otra razón? Porque el matrimonio ya establece en ellos un nuevo estado de vida y que requiere que todo mundo sepa que se unieron en matrimonio y que ya van a vivir una vida diferente a la que venían viviendo y que los dos son una sola carne y que ya él le pertenece a ella y ella le pertenece a él. Y porque este carácter público del consentimiento protege el sí y ayuda a permanecer fiel, claro, lo que decíamos, ¿no? Porque para quien vive cristianamente ya el hombre casado es casado. Igual la mujer. Y el numeral 1632 dice algo importante: para que el sí de los esposos sea un acto libre y responsable,
La alianza matrimonial debe tener fundamentos humanos y cristianos, sólidos y estables. Por eso la preparación para el matrimonio es de primera importancia. Claro. ¿Cómo se prepara para el matrimonio? Primero, el ejemplo de los papás, la enseñanza dada por ellos. ¿Por qué hoy tanto desastre? Porque hay mucho hijo de matrimonio separado. Hijas que crecieron sin papá, hijos que crecieron sin mamá. Entonces ya llevan internamente un desorden, una desestabilidad que se va a reflejar en la vida conyugal que ellos formen. Es una cadena, ¿no? Si algo se desordenó y se torció y llega torcido al matrimonio, entonces es bien difícil que siga derecho. Segundo, el papel de los pastores y de la comunidad cristiana para la transmisión de los valores humanos y cristianos. Con mayor razón en nuestra época, lo que hemos meditado muchas veces. Por lo menos a nosotros se nos dieron unos valores y unos principios muy claros referente a la familia y al matrimonio, pero pónganme las sociedades donde ya se quiere establecer como común o se ha establecido como normal la unión de gays, la adopción de niños por homosexuales. ¿Qué valores, qué concepción de familia, de pareja, de matrimonio va a haber en esos niños? ¿Qué sociedad va a florecer de ahí? Es un desastre. Los jóvenes deben ser instruidos adecuada y oportunamente sobre la dignidad, tareas y ejercicios del amor conyugal, sobre todo en el seno de la misma familia. No hay que dejar que sea a través de los amigos, de las amigas, de las revistas, de las películas, que tengan que aprender lo esencial para un matrimonio. Son los padres los que tienen que enseñarle a los hijos todo. Y enseñárselos oportunamente. No cuando ya se hayan casado y estén cometiendo errores. No. Es antes de hacer una elección, para que puedan hacer una elección adecuada, ¿sí? Un buen discernimiento, tomar una decisión correcta. Algo que afecta el consentimiento son los matrimonios mixtos y la disparidad de cultos. ¿Qué es un matrimonio mixto? Hay una diferencia entre el matrimonio mixto y la disparidad de culto. El matrimonio mixto, el que se da entre un católico y un bautizado que no es católico. Protestante, testigo de Jehová, evangélico, ¿sí? Es bautizado pero no es católico. Ese es un matrimonio mixto. El matrimonio mixto exige una atención especial de los cónyuges y de los pastores. ¿Por qué de los cónyuges? Porque la diferencia de confesión entre los cónyuges, aun cuando no constituye un obstáculo insuperable, sí los pone en dificultad. ¿Sí? ¿Por qué los pone en dificultad? Primero, aquí lo explica el catecismo. Los esposos corren el peligro de vivir en el seno de su hogar el drama de la desunión de los cristianos, claro. El esposo es católico, ella es protestante, o ella es católica y él es protestante. ¿Va a colocar un cuadro de la Virgen en su casa? No, aquí no me pongas, pero no. Sí. Empieza a darse el mismo conflicto. No les hables a los niños, no. Vienen las dificultades. La disparidad de culto agrava aún más las dificultades. Divergencias en la fe. Claro. ¿Qué van a compartir? A ver.
Si ella no cree en la Virgen y él sí. Si ella no cree en los santos y él sí. Si ella no cree en los sacramentos y él sí. O él no cree y ella sí. En la misma concepción del matrimonio. Porque si ellos no creen en el sacramento, va a tener una concepción diferente del matrimonio a la que tiene el católico. Mentalidades religiosas distintas, fuente de tensiones en cuanto a la educación de los hijos. ¿Y cuál es el gran peligro y por lo que la Iglesia se opone fuertemente? La Iglesia lo admite cuando ya no hay más nada que hacer. Tanto que para la Iglesia realizar un matrimonio mixto se necesita el permiso expreso de la autoridad eclesiástica. No, ¿y quién? El obispo tiene que dar el permiso para ese matrimonio, después de haber hablado muy seriamente con ellos. ¿Por qué? Porque este permiso es una dispensa. Supone que ambas partes conocen y no excluyen los fines y las propiedades esenciales del matrimonio. La parte católica tiene que confirmar sus compromisos. ¿Cuáles? De no abandonar la fe y de educar a sus hijos en la fe católica. Y la parte no católica tiene que comprometerse a conservar, la parte católica a conservar la propia fe y asegurar el bautismo y la educación de los hijos en la Iglesia católica. Y la parte no católica a no oponerse a esto. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo hacen si la mamá es la que educa y la mamá es la protestante? Es fuerte. Y si no hay dispensa, no hay matrimonio. Y para que se dé la dispensa, el obispo tiene que ver muy bien esto. Es difícil, por eso es que el matrimonio no es un juego, porque está envuelta toda una vida divina de los esposos y ese fluir de la vida de Dios entre los esposos, entre los padres y los hijos, entre los hermanos entre sí. Entonces es algo muy serio y la disparidad de culto se da cuando el uno es católico y el otro no es cristiano, ni siquiera está bautizado. ¿Sí? Igual se necesita una dispensa y quedan con el compromiso la parte creyente de evangelizar a la parte no creyente. Y es mejor hacerlo antes que después, porque es bien difícil. Entonces esto es bueno tenerlo presente porque, y esto ojalá antes de enamorarse, porque ya enamorados, qué difícil. Entonces en la elección es mirar, o sea, por eso hay que tener muy claro el concepto de matrimonio, para ver cómo se hace la elección, para ver a quién escoges, para saber qué atractivo aceptas y cuál no, porque Dios no te va a poner un atractivo por algo que no está de acuerdo con su iglesia, para no sufrir el engaño, porque a veces hay engaño, no. Uno tiene que tener muy claro cuál es la voluntad de Dios, y teniendo muy claro cuál es la voluntad de Dios, tú puedes discernir si el afecto que estás sintiendo ¿viene de Dios o no? ¿Verdad? Porque si es opuesto a lo que Dios quiere, no viene de Dios. Entonces, vamos a dejar allí, nos faltan otros puntos del matrimonio, pero los veremos en otra sesión que son bastante serios para considerar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.